La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer nuestro programa La Fe Cristiana. La semana pasada hablábamos del sacramento del matrimonio, una realidad muy anterior a lo sacramental, porque desde el comienzo Dios creó a Adán y Eva como marido y mujer, desde el comienzo los creó como esposos. Por eso el matrimonio tiene las mismas características que el matrimonio sacramental, pero Jesucristo, cuando vino, le quiso dar una especial firmeza, le quiso dar también una especial gracia a los contrayentes, ¿no? Porque recordemos que Jesús les dice, en un principio no fue así, cuando le hablaban del tema de dejar a la mujer, de formar un nuevo matrimonio. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que después de la creación vino el pecado original, y junto con el pecado original un gran desorden en muchos ámbitos de la vida de los hombres, de la tierra, del cosmos en general, ¿no? Y Jesucristo, que viene a restaurar muchas cosas, también viene a restaurar el matrimonio, ¿eh? Por eso el matrimonio siempre fue uno con una y para siempre, pero Dios permitió, por decirlo de alguna manera, o toleró, por decirlo de otra manera, quizá una cierta laxitud en el Antiguo Testamento. Pero como veremos ahora, porque justamente dejamos en el tema de las propiedades esenciales del matrimonio, esta es su unidad y su indisolubilidad. Y justamente Jesús nos dice, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Estas características del matrimonio o propiedades esenciales están intrínsecamente vinculadas a los fines, esto es, al amor entre los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. Entonces, esta íntima unión, esta comunidad de vida y amor que forman marido y mujer, exigen una plena fidelidad conyugal y urgen una indisoluble unidad. ¿Qué enseña el Catecismo en su número 1645? Nos dice que la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. Por eso, la poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro, y el amor conyugal, que es único y exclusivo. También nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que en su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso desde el comienzo, lo decíamos hace un momento. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza de su corazón, tal como lo dijo Jesús, porque la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció y nos recuerda al Señor, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio tiene sus leyes y tiene sus normas desde el comienzo. Su creador es Dios. Por eso podemos decir, lo que se trata, la ley humana, ya lo veremos después, lo que tiene que buscar es la naturaleza intrínseca del matrimonio, qué es lo que es en sí mismo, para legislarlo y así apoyarlo y así ayudar, digamos, al cumplimiento de esta institución divina. Entonces, Dios lo creó al inicio, pero después viene Jesucristo a reforzar esta institución que ya existe desde el inicio, ¿no? Entonces, en virtud del sacramento, que es lo que Jesucristo vino a hacer con el matrimonio, en virtud del sacramento por el que los esposos cristianos manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, la indisolubilidad adquiere un sentido nuevo y más profundo,
acrecentando la solidez original del vínculo conyugal, de modo que el matrimonio rato, esto es, el celebrado entre bautizados y consumado, no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte, nos enseña el catecismo. También nos dice que el divorcio es una ofensa al matrimonio, porque de alguna manera rompe ese vínculo que fue aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta que la muerte los separe, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la pobreza, ¿no? Entonces el divorcio atenta contra la alianza de salvación, la cual el matrimonio sacramental es un signo. Pero en el divorcio puede ser que haya una persona que no haya tenido absolutamente nada que ver, o sea, un cónyuge que sea completamente inocente del divorcio dictado en conformidad de la ley civil, ¿no? Entonces no contradice el precepto moral, si esa persona, por decirlo de alguna manera, padece el divorcio, ¿no? Por eso existe una gran diferencia entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por vivir esta comunidad de vida y amor y hacer feliz a otro cónyuge, y que es abandonado por el otro, con una falta grave realmente, porque destruye el matrimonio. Muy bien. También nos enseña el catecismo que existe, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, ¿no? O sea, puede ser que existan razones importantes para que quizá no vivan juntos marido y mujer. La separación, podríamos decirlo de hecho, que tendrán que pedir también autorización al obispo. Y esta separación se permite, sobre todo si hay causas graves. Pero continúa ese vínculo matrimonial, por lo tanto, marido y mujer continúan siendo uno para el otro, y este vínculo, que es indisoluble, no se rompe. Más aún, en esta etapa de separación, los cónyuges procurarán encontrar la manera de solucionar aquellos problemas que llevaron a esa separación. Entonces, repetimos, el vínculo no se rompe, por lo tanto no son libres de contraer una nueva unión. Bien, si tras la separación el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. A veces en esa separación, en la cual ellos son conscientes que tienen que seguir respetando ese vínculo que es para siempre, a veces se necesita el divorcio, por ejemplo, por el tema patrimonial, el tema de la división de los bienes, o que los bienes en adelante no sean gananciales, en fin, ¿no? Igual sabemos que no existe una relación importante, digamos, entre el matrimonio civil y el matrimonio canónico, ¿no? En países como la Argentina, por ejemplo, el matrimonio canónico no tiene absolutamente ninguna relevancia civil, ninguna. En España, en Italia, por ejemplo, el matrimonio canónico tiene efectos civiles, ¿no? Y evidentemente cuando se trata del divorcio, no se trata de un divorcio religioso o un divorcio canónico, sino justamente del divorcio civil. Bien, entonces si tras el divorcio se contrae una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente, enseña la Iglesia desde siempre. Los divorciados casados de nuevo siguen perteneciendo a la Iglesia, pero no pueden ser admitidos a la Eucaristía porque su estado y condición de vida contradicen objetivamente esta unión de amor indisoluble entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiares Consortium número 84, y en otros documentos de la Iglesia, como por ejemplo el Catecismo en su número 1650, dice que la reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abrirá justamente el camino para el sacramento de la Eucaristía, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de alianza y de fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer
por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Muy bien, un tema importante, la paternidad responsable. Un tema que podemos estudiar especialmente en la Humanae Vitae, este documento del Papa Pablo VI del año 67, que viene a dar respuesta también a un tema que en la Iglesia, en fin, todavía era un tema en el que no había habido una definición, y esto es el tema de la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces el Papa Pablo VI, en este documento, que recomiendo su lectura, y después también por muchos documentos posteriores, nos dice que efectivamente el matrimonio tiene que estar siempre abierto a la vida, ya lo veremos, y que en caso de que efectivamente existen graves razones por las que haya que distanciar el nacimiento de los hijos o no se puedan tener más hijos por cuestiones de tipo, no sé, laborales, profesionales o quizá monetarias, porque no tienen demasiado dinero, o de salud, lo importante es que sean motivos graves, motivos de peso. Entonces, marido y mujer pueden, con la continencia periódica, con el método natural, por llamarlo de alguna manera, distanciar esos nacimientos de los hijos o dejar de tener, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Catecismo en su número 1652? Nos dice que por su naturaleza misma, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellos son coronados como su culminación. Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus padres. El mismo Dios nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo, libro del Génesis, y que hizo desde el principio al hombre varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora. Bendijo al varón y a la mujer diciendo, creceos y multiplicaos. Entonces de ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tiende a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar en el amor creador. O sea que es un don muy grande, maravilloso que tienen los padres, cooperadores de la creación. De alguna manera Dios los ha hecho responsables de continuar con esa creación. Por eso la paternidad responsable llevará muchas veces a tomar la decisión de tener una familia numerosa, una prole numerosa, para así efectivamente traer más hijos al mundo, para llevar más almas al cielo. Pero si efectivamente hubiera necesidad de espaciar esos nacimientos, porque existen, repetimos, serios motivos derivados de la condición física o psicológica de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular los nacimientos. Lo que es intrínsecamente mala, nos enseña el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae y también otros muchos documentos, es toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Mediante el uso al recurso de la anticoncepción se excluye el significado unitivo y procreativo que tienen que ir de la mano. El uso del matrimonio, en cambio, en los periodos infecundos de la mujer, respeta esa inseparable conexión de estos significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana. Por eso la paternidad responsable, tal como la enseña la Iglesia, no comporta de ningún modo una mentalidad anticonceptiva. Al contrario, responde a determinada situación provocada por circunstancias concurrentes que de suyo no se quieren, sino que se padecen y que pueden contribuir con la oración a unir más a los cónyuges y a toda la familia. Muy bien, el matrimonio y la familia. O sea que según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia, que es la familia, ¿no? Esta institución matrimonial da
la apertura de la familia, la célula básica de la sociedad, que debe ser cuidada, que debe ser respetada, que debe ser fomentada, porque efectivamente de la familia es donde vienen los hijos y así es como se va constituyendo la sociedad, ¿no? Entonces el creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana. Por eso es la primera célula básica, vital de la sociedad. Por eso por parte de los gobiernos, por parte de las leyes, debe haber justamente un apoyo verdadero a esta institución para que sea sana. Cuando en una sociedad la familia es sana, entonces la sociedad es sana. Ahora uno se sorprende porque hay tanta violencia, por ejemplo, ¿no? Robos, matanzas, cosas además también tremendamente fuertes, ¿no? Bueno, si nos ponemos quizá a analizar un poco la génesis del delincuente, vamos a encontrar posiblemente muchas familias que han sufrido rupturas, muchos hijos que han sido abandonados, muchos hijos que no han recibido en su casa justamente ese cariño, esa formación, ese acompañamiento, porque la familia es la que de alguna manera pone al ciudadano, pone a los hombres en contacto después con los demás, y si efectivamente en ese ámbito que es la familia se ha procurado que vaya creciendo en un lugar donde se dice la verdad, en un lugar donde se vive con responsabilidad, en un lugar donde la libertad también permite servir a los demás, en un lugar donde el espíritu de servicio y la colaboración se caracterizan, evidentemente el fruto de esa familia será un hombre sincero, noble, bueno, colaborador, que realmente ayudará después el día de mañana, según sus posibilidades, a buscar el bien común general. En cambio, si efectivamente el niño lo ha criado la calle, y una calle que además no da muchos valores y que efectivamente con otros muchos problemas, la problemática es difícil, ¿no? Pero evidentemente una familia sana lleva a tener una sociedad sana. Una sociedad que está enferma, si lo analizamos, es porque tiene una familia que está enferma. Entonces las leyes que no reconocen las propiedades esenciales del matrimonio o le equiparan otras formas de unión no patrimoniales, uniones de hecho o uniones entre personas del mismo sexo, son injustas y lesionan gravemente el fundamento de la propia sociedad que el Estado está obligado a proteger y fomentar. Entonces en la Iglesia además la familia se llama y es iglesia doméstica, porque la específica comunión de sus miembros está llamada a ser revelación y actuación específica de la comunión eclesial. Los padres han de ser para sus hijos los primeros predicadores, los padres son quienes les llevan la fe, quienes llevan los valores, las virtudes, quienes enseñan a elegir el bien, quienes enseñan a rechazar el mal, quienes enseñan a dejar de lado la mentira y les enseñan a ser sinceros. En fin, es en la familia donde se reciben justamente, donde se deben recibir esas lecciones de humanidad y también de espiritualidad, porque efectivamente en la familia es donde se recibe la fe habitualmente. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. Efectivamente, la iglesia tiene que ser iglesia doméstica. Los hijos para los padres son esos talentos que Dios les ha dado, que el día de mañana les preguntará a Dios, bueno, ¿qué hiciste con estos talentos que yo te di? Entre ellos, tus hijos. Has hecho de ellos personas que realmente tienen la posibilidad de vivir, porque lo han visto en su padre, lo han visto en su madre, han tomado esos buenos ejemplos, de vivir una vida buena, de vivir una vida noble, de vivir una vida virtuosa, de vivir una vida santa, ¿no? El día de mañana Dios le preguntará a los padres, ¿no?, qué han hecho con sus hijos, qué han hecho con esos talentos. Después ya los hijos, con su libertad, tratarán de hacer las cosas también lo mejor posible. Pero los padres tienen que haber formado también esa libertad para que se utilice con responsabilidad.
Bueno, entonces el hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. O sea que realmente estas palabras son preciosas del catecismo. Bueno, muy bien, terminado el tema, les doy la bibliografía básica o fundamental. El Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1601 a 1666 y del 2331 al 2400. Después del Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes, números 47 a 52, especialmente el número 48, ¿no? El número 48 que habla del matrimonio de una manera clarísima. Y también de Juan Pablo II, la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, bellísimo trabajo que nos regaló el Papa y que sobre todo aquellos, por ejemplo, que van a contraer matrimonio, aquellos que se están preparando en su noviazgo próximo, qué bueno leer estos documentos. También lo Humanae Vitae, hablábamos, leer estos documentos, llevarlos en oración, porque tienen mucho para enseñar. Otras lecturas recomendadas de San José María, Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, número 87 al 112, la Homilía del Matrimonio y Vocación Cristiana, de Mirás y Bañares, Matrimonio y Familia, de la editorial Rialp, de Ibáñez Langlois, Sexualidad, Amor, Santa Pureza, ediciones de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Muy bien, entonces hasta aquí nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Aprovechamos para decirles que ustedes pueden, si les quedan algunas dudas, si quieren que les envíe este material, me pueden escribir aquí a juanmariagallardo@gmail.com o a quien es la secretaria académica del Instituto de Formación Teológica por Internet, que es Mónica Heller, al email que dice secretariaifti@gmail.com. Todo este material, las presentaciones en PowerPoint y próximamente también estos programas serán subidos a los siguientes sitios: institutodeteología.org, también están en oracionesydevociones.info, que son dos sitios que administro yo, y en la plataforma educativa Moodle que tiene encuentra.com, allí también tenemos las aulas virtuales y este curso de la fe cristiana tiene su propia aula virtual y allí subiremos próximamente estos contenidos para que ustedes los puedan aprovechar. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos queda solo un programa para terminar con los sacramentos antes de entrar en lo que llamamos la teología moral. El próximo programa, si Dios quiere, vamos a hablar del orden sacerdotal, del orden sagrado, y así terminamos esta segunda parte, porque este curso de la fe cristiana tiene 3 o 4 grandes partes. Primero el credo, que ya hemos visto, los sacramentos, que estamos terminando entonces la semana que viene, y por último los mandamientos y la oración. Este curso tiene la misma estructura que el catecismo del Papa Juan Pablo II, que es la misma estructura que también tuvo el catecismo de Trento, o catecismo para párrocos, o catecismo mayor, que es el mismo catecismo que fue el primero y que el concilio, y el segundo fue el del Papa Juan Pablo II. Tanto el del Papa Juan Pablo II como el compendio del Papa Benedicto XVI tiene esta estructura: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.